La sirena de alarma atravesó el barracón a las 4 de la mañana. Yo ya estaba despierto. Uno aprende a despertar antes de la sirena porque está afinada para doler. Una frecuencia que se instala detrás de los ojos y zumba allí durante 1 hora después de que se apaga. Bajé las piernas de la litera y apoyé los pies en el suelo. Frío. La calefacción en esta parte de la pared del cañón llevaba 3 semanas rota, y nadie la iba a arreglar nunca. Estábamos a 6 kilómetros de profundidad, en un agujero en Marte. La comodidad no era parte del contrato. El hombre de la litera de abajo se llamaba Tesma. Dio la misma tos húmeda que daba cada mañana, un sonido como algo suelto, traqueteando en una tubería. Nunca le pregunté si estaba enfermo. Su salud no me importaba. A Tesma le quedaban 4 años de condena por matar a su socio de negocios con un martillo de uña, y si sobrevivía a esos años o no, no tenía nada que ver conmigo. Yo tenía mi propio tiempo que cumplir. 6 años, 2 meses, 11 días. Llevaba la cuenta en mi cabeza como otros hombres guardaban fotografías de sus familias. El número era lo único que importaba. El barracón albergaba a 40 hombres en literas apiladas, excavadas directamente en la roca. Las paredes eran piedra cruda, bajo una capa de spray de polímero, que se suponía debía controlar el polvo, y no lo hacía. Todo en Marte era polvo, polvo rojo, en la ropa, en el pelo, en los pliegues de los dientes. Dejabas de notarlo después del primer mes, dejabas de notar muchas cosas. Me puse el mono de trabajo, de lona gruesa, remendada, en rodillas y codos, mi número de recluso, estampado en la espalda con blanco desteñido, y me uní al arrastrar de pies hacia la bahía de procesamiento. 40 hombres en fila, nadie hablando, todos mirando sus pies. El suelo era irregular, las luces tenues, y una caída significaba perder el lugar en la fila. Perdías tu lugar y comías último, y quizá no comías. La bahía de procesamiento era una sección ensanchada del túnel, con un mostrador en un extremo y una estación de guardias en el otro. 2 hombres de la compañía estaban sentados detrás de un cristal reforzado con tabletas y tazas de café, verificándonos uno por uno con escáneres biométricos. Presioné el pulgar en la almohadilla. Luz verde. Un boleto se deslizó por la ranura. Cuadrilla de extracción profunda, 7. Pozo D, 19. Presentarse en la plataforma del ascensor a las 05:00. Me quedé mirando el boleto por un momento. Durante los últimos 8 meses, había estado en procesamiento de superficie, clasificando mineral, haciendo mantenimiento de cintas transportadoras, trabajo que me mantenía en los niveles superiores, donde el aire era mejor y la gravedad se sentía casi normal. La extracción profunda era diferente. La extracción profunda era a donde te enviaban cuando alguien más ya no podía trabajar. Dufresne. El guardia detrás del cristal golpeó el mostrador con un nudillo. «Muévete». Me moví. La plataforma del ascensor era una rejilla metálica atornillada al borde del pozo principal, un agujero en el suelo del cañón que caía directo a la oscuridad. Otros 11 hombres esperaban allí, el aliento visible en el aire frío, rostros del mismo color que el polvo que lo cubría todo. Reconocía a algunos. Croy, delgado y callado, del barco de transporte desde la tierra. Becca, grande y lento, que terminaba en cualquier trabajo que requiriera levantar peso. Paulson, que hablaba demasiado y probablemente moriría antes de que terminara su condena, porque los hombres que hablan demasiado generalmente lo hacen. El capataz era un hombre de la compañía llamado Hatley. Vestía el mismo corte de mono que nosotros, pero el suyo estaba limpio y sin manchas, y llevaba una tableta en lugar de un taladro. Nos miró como un hombre mira al equipo, comprobando si hay daños, calculando la vida útil restante. «Dufresne, estás reemplazando a Westing.
¿Qué pasó con Westing? Se rompió el brazo. Hadley tecleó algo en su tableta. Está en la barcaza médica por 6 semanas. Tienes experiencia en ingeniería. Eso te hace menos inútil que la mayoría. No me hagas arrepentirme de esto. La compañía lo sabía todo. Habían comprado mi condena a un tribunal terrestre por una tarifa fija por año de trabajo, y el archivo que recibieron incluía cada línea de mi vida antes de la condena. Sabían que había diseñado puentes. Sabían que uno de esos puentes se había derrumbado, 14 muertos. Sabían que había falsificado informes de tensión para ahorrar dinero en materiales. Lo sabían todo. Y la única parte que les importaba era que yo entendía cargas estructurales y tolerancias de presión. La jaula ascendió del pozo con un chirrido de cables gruesos, como mi brazo. Una caja de metal abierta por un lado, suficientemente grande para 20 hombres de pie hombro con hombro, suelo de rejilla. Nada más que oscuridad visible entre los barrotes. «Adentro», dijo Hadley. Entramos. La jaula cayó. El descenso duró 40 minutos. Lo sabía porque los conté. No había nada más que hacer que estar de pie con otros 11 hombres y ver pasar la roca. El pozo estaba cortado en bruto, excavado a través de la pared del cañón en secciones. Las capas expuestas como anillos en un árbol. Piedra roja, marrón, gris, negra. Los colores se oscurecían a medida que caíamos. Los rojos daban paso a una roca sombreada que parecía húmeda, aunque el agua superficial de Marte había desaparecido hacía 1.000 millones de años. Las luces de la jaula tallaban un círculo estrecho a nuestro alrededor. Más allá, nada. El pozo era tan ancho que la pared opuesta nunca aparecía. En algún lugar arriba estaba la superficie. En algún lugar abajo estaba el frente de trabajo. Entre ellos, 6 kilómetros de roca y oscuridad y el peso de un planeta. Nadie hablaba. 2 veces, Paulson empezó a abrir la boca y lo pensó mejor. Incluso él entendía que había lugares donde hablar se sentía mal. En la marca de los 3 kilómetros, la temperatura cambió. El calor subía por el pozo, transportado en el aire tenue desde profundidades donde el planeta aún conservaba su antiguo fuego. El calor se filtró a través de la lona en mi espalda. El sudor comenzó bajo mi ropa. A los 4 kilómetros, la presión cambió. Los oídos se tensaron como en el descenso de un avión, pero torcido de alguna manera, como si algo más cabalgara sobre la presión. Tragué hasta que mis oídos reventaron, pero la sensación de extrañeza permaneció. A los 5 kilómetros, aparecieron luces en las paredes del pozo. Estaciones de emergencia atornilladas a la roca cada 100 metros. Luces de trabajo colgadas de cables. Marcadores de profundidad reflectantes pintados a lo largo de los soportes. Prueba de que los hombres habían estado aquí y habían trabajado aquí y seguían perforando. A los 5,8, la jaula se ralentizó. A los 5,9, se detuvo. El nivel de trabajo era un túnel horizontal, cortado del pozo principal, suficientemente ancho para que los carros de mineral circularan en ambas direcciones. Vigas metálicas y soportes de polímero sostenían el techo, lo suficientemente bajo como para que Becca tuviera que agacharse. Luces de trabajo colgaban cada 10 metros, proyectando charcos superpuestos de resplandor amarillento. Hadley nos guió hacia adentro. El túnel se bifurcaba, y se bifurcaba de nuevo, un laberinto de pasajes tallados en la roca profunda. Algunas ramas estaban oscuras y cerradas con rejas, señales de peligro atornilladas. Otras estaban brillantes con luz y ruido, taladros mordiendo la piedra, cortadoras rechinando, maquinaria resonando en las paredes. Nos detuvimos en una unión donde colgaba equipo de ganchos atornillados a la roca. Taladros neumáticos, picos, lámparas frontales, arneses. Hadley señaló con su tableta. Equípense. Están en el detalle de extensión. Nueva veta abierta a 70 metros por la rama norte. Buen mineral. Quiero 6 toneladas en los carros para el final del turno
o mañana comen media ración. Tomé un taladro del gancho, unos 15 kilos. La broca gastada, casi lisa. Gatillo pegajoso, batería abollada, equipo demasiado usado, demasiado tiempo por hombres que no estarían cerca cuando finalmente fallara. Croy alcanzó el gancho junto al mío. De cerca se veía peor que en el transporte. Mejillas hundidas, ojos demasiado grandes, piel estirada y fina. 3 meses en extracción profunda lo habían reducido. ¿Es tu primera vez abajo?, preguntó. Sí. Quédate cerca de las paredes. Vigila el techo. Cuando la roca hable, te mueves. ¿Qué quieres decir con que hable? Hadley ya nos hacía señas para que avanzáramos. Croy se giró en lugar de responder. La rama norte descendía en una pendiente de 15 grados, una rampa hacia la roca más profunda. Los carros de mineral corrían sobre rieles atornillados al suelo, arrastrados por un cabrestante motorizado en la parte superior. Caminábamos junto a ellos, las lámparas frontales cortando círculos blancos en la oscuridad, las botas crujiendo sobre piedra suelta. El trabajo era simple sobre el papel. Encontrar la veta, perforar, soltar el mineral, cargar los carros, empujarlos al cabrestante, repetir. Trabajo simple, para hombres que no tenían nada más que tiempo y resistencia. La veta se marcaba a sí misma como una franja oscura en la piedra más clara, de 2 metros de ancho, corriendo diagonalmente a través de la cara del túnel. Había visto mineral en la superficie, en montones clasificados en el patio. Pero esto se veía diferente. Casi negro, enhebrado con algo que torcía la luz. No brillaba. Doblaba el haz de mi lámpara. Lo deformaba como si la luz se deslizara alrededor de los hilos, en lugar de rebotar en ellos. Apreté el taladro contra la roca y apreté el gatillo. La broca mordió. El polvo se extendió en abanico. El taladro dio una patada en mis manos, la vibración golpeando mis brazos hasta los hombros. Apreté con mi peso y sentí el mineral agrietarse. Un trozo se desprendió. Lo dejé caer. Becca esperaba detrás de mí con una pala, recogiendo fragmentos en un carro. A 10 metros, el taladro de Croy mordía la misma veta. El ruido llenaba el túnel. Un rugido continuo de metal y roca. Perforaba. Me detenía. Me movía. Perforaba de nuevo. El ritmo se apoderó de mí como el trabajo duro eventualmente lo hace. El pensamiento se apagó. El sentimiento se redujo a peso, ángulo y ruido. Me convertí en una parte móvil de una máquina más grande. Y las horas pasaron. En algún momento de la tercera hora, el tono del taladro cambió. Apreté el gatillo. El motor giró, pero la mordida desapareció. La broca se había partido. El extremo dentado alojado en la roca. Retrocedí y revisé el daño. ¡Hadley! Levanté el taladro. La broca se fue. Caminó hacia mí, lo miró, tocó su tableta. Depósito en el nicho de regreso a la Unión. Tercer contenedor para repuestos. Me dirigí hacia la rampa, alejándome del ruido. La ausencia de los taladros dejó una presión en mis oídos. El túnel vacío se sentía como el interior de algo que contenía la respiración. El nicho de almacenamiento era un corte en la pared. Contenedores metálicos atornillados a la roca. Las brocas de repuesto estaban en el tercer contenedor, gastadas y medio usadas, pero aún servían. Estaba colocando una broca nueva en el portabrocas cuando llegó el sonido. Un crujido profundo, pesado, como el de un nudillo enorme, estallando dentro de la piedra. Luego voces, débiles, bajando por la rampa, gritos. Dejé caer el taladro y corrí. Cuando llegué al frente, el polvo aún flotaba en el aire. Una sección de la pared se había derrumbado, no el techo, la pared. Donde había habido roca, ahora había una abertura, un hueco irregular y oscuridad más allá. Hadley estaba al borde con su tableta,
la cara tan gris como el polvo. Becca estaba detrás de él, cubierto de polvo, los pulmones jadeando el aire. Paulson estaba de rodillas, tosiendo. Hadley miró alrededor. ¿Dónde está Croy? No hubo respuesta. El hueco tenía unos 3 metros de ancho, bordes ásperos por la rotura. Más allá, mi lámpara frontal delineaba la parte superior de una grieta, una fractura natural que se inclinaba hacia abajo en la negrura. Estaba justo ahí, señaló Paulson hacia la abertura. Trabajando la veta. Y entonces la pared simplemente se fue. ¿No viste nada?, preguntó Hadley. No pude ver por el polvo. Hadley maldijo en voz baja. Se acercó al borde y enfocó su lámpara hacia abajo. El haz se desvaneció antes de llegar al fondo. «Croy», su voz resonó. «Croy, responde». Silencio. Se volvió hacia mí. «Tú, Dufresne». «Sí». «Consigue un arnés. Consigue un cable. Vas a bajar». Me quedé donde estaba. Envíe a otro. Esto no es una solicitud. Su voz se aplanó. La compañía necesita un cuerpo para el certificado de defunción. Sin un cuerpo, figura como fugado. Que haya un fugado significa que la cuadrilla pierde privilegios. ¿Quieres explicar por qué todos comerán media ración el próximo mes? Becca me miraba. Paulson me miraba. Los otros me miraban. Sin simpatía en sus rostros, sin preocupación. Necesitaban que este problema se resolviera y querían que alguien más lo resolviera. Conseguí el arnés. La grieta se inclinaba a unos 45 grados durante los primeros 20 metros. Empinada pero manejable. Afiancé las botas en las paredes y solté cable. Mi lámpara frontal trazaba un cono en la oscuridad. La roca cambió. Esto no era túnel excavado con explosivos. Las paredes eran lisas, casi vidriosas, como si algo hubiera fluido por aquí durante mucho tiempo y hubiera desgastado todo sin romperlo. A los 30 metros, la pendiente se acentuó. A los 40, colgaba casi vertical, los pies buscando salientes, la fricción manteniéndome contra la pared. El calor salía de la piedra, no poco, suficiente para sentirlo a través de las botas y los guantes. A unos 60 metros, oí respiración. ¿Croy? Sin respuesta. El sonido continuaba. Inhalar, exhalar. El ritmo se desaceleraba demasiado, luego se aceleraba, como alguien luchando contra el sueño y el pánico al mismo tiempo. Dejé salir el cable. Las paredes se estrecharon, calentándose más. Mi lámpara frontal alcanzó el fondo. Una cuenca. Un bolsillo poco profundo. En la fractura, lleno de escombros, polvo, fragmentos de piedra y un cuerpo. Detuve el descenso y dejé que mis ojos se ajustaran. Era Croy. El mono era el mismo. El número de recluso, 7348, aún visible, pero su cuerpo dentro había cambiado, hinchado, doblado en ángulos extraños. Las proporciones estaban mal, las extremidades demasiado gruesas en algunos lugares, codo y rodilla perdidos en algún lugar dentro de las nuevas curvas. Caí el último metro y sentí el calor a través de las suelas de mis botas. La roca bajo los pies se sentía como metal dejado al sol. «Croy». El cuerpo se movió. Un temblor lo recorrió desde la columna hasta las extremidades y la cabeza. La cabeza se giró hacia mí. Los rasgos se habían derretido. Nariz y boca y mejillas borradas bajo la piel, estirada como cera, ablandada junto a una llama. Los ojos se habían hundido en carne hinchada. La boca se abrió y trabajó, formando sonidos que quizás una vez fueron palabras, pero que salían agudos y finos, como una grabación reproducida a la velocidad equivocada.
Todo su marco se curvó hacia adentro, la columna doblada, los brazos y las piernas se encogieron hacia su pecho. La masa de él se apretó, compactándose en algo más pequeño y redondo, algo que se alejaba aún más de las proporciones de un humano adulto. Cada segundo que miraba, su voz trepaba, atravesaba la cuenca, un lamento ascendente que raspaba los bordes superiores de mi oído, trepando más allá del tono de cualquier garganta de hombre adulto. Sonaba como el llanto de un niño envuelto en la capacidad pulmonar de un adulto, estirándose más y más hasta perder toda forma. Me aferré al cable. Mis pies permanecieron plantados porque no había a dónde ir. Mi lámpara lo fijaba en su haz, mientras su cuerpo se comprimía y su voz retrocedía hacia algo crudo, más antiguo, despojado del lenguaje. El sonido se interrumpió. Su pecho aún se movía. El cuerpo aún se flexionaba con cada respiración. El ruido que salía ahora era más simple. Pequeños sonidos húmedos, como los de un infante probando sus nuevos pulmones. Ruido sin intención. El cable se sacudió una vez, 2 veces. Dufresne, la voz de Hadley flotó hacia abajo, débil y distante. Estado. Miré hacia arriba, al círculo de luz muy por encima. Miré hacia abajo, a la costa en el fondo de la cuenca. Luego trepé. El ascenso tomó más tiempo. Mis manos resbalaron en el cable más de una vez, resbaladizas por el sudor o la condensación del calor. 2 veces perdí el equilibrio y me balanceé, las botas raspando contra la piedra, hasta que encontré apoyo de nuevo. Unas manos agarraron mi arnés en la cima y me arrastraron sobre el borde. Hadley, Becca, Paulson, rostros incrustados de polvo, ojos fijos en los míos. ¿Bien? Hadley ya tenía su tableta en la mano. Muerto. Pensé en la cuenca, el calor, el cuerpo de Croy anudándose sobre sí mismo, su voz trepando a través de registros que pertenecen a etapas anteriores de la vida. Muerto por el impacto, las palabras salieron planas. Debió golpearse la cabeza en la caída. Sin pulso. Hadley lo registró. ¿Cuerpo recuperable? No. Me desenganché el arnés y me alejé del hueco. La grieta baja a otros 100 metros, al menos. Necesitarías equipo de escalada completo. Horas de trabajo. No vale la pena. A la compañía no le gustará eso. Que envíen su propio equipo si les importa tanto. Dejé caer el arnés. Les estoy diciendo lo que vi. Me observó durante un largo momento, luego se encogió de hombros y tocó su tableta de nuevo. Croy 7348, fallecido en accidente laboral, cuerpo irrecuperable. Suficientemente bueno. Alzó la voz. A trabajar. Todavía nos faltan 2 toneladas. Los taladros se encendieron uno tras otro. El rugido volvió a cubrirnos. Cogí mi taladro, encontré un lugar nuevo en la vena y apreté el gatillo. Mordí la roca. El polvo roció. El trabajo se reanudó. Mantuve mis ojos lejos del agujero en la pared. El turno terminó a las 18:00. Cargamos el último carro en el cabrestante y lo vimos subir chirriando por la rampa hasta la Unión. Hadley revisó su tableta, asintió una vez. Cumplieron apenas, y nos condujo de vuelta a la plataforma del ascensor. El viaje de regreso reflejó el descenso. Las mismas capas de roca deslizándose, las mismas luces tenues, el mismo silencio de los hombres, cabezas gachas, manos sueltas a los costados. En la superficie pasamos por descontaminación, un rocío químico que se suponía mataba microorganismos que nadie creía realmente que existieran en Marte. El rocío era un ritual, una casilla más que la compañía marcaba. Entregamos el equipo, pasamos por la bahía de procesamiento, recogimos tarjetas de raciones y nos dirigimos arrastrando los pies al comedor. La cena era pasta de proteínas, verduras rehidratadas y una taza de agua con el regusto añejo de tuberías viejas.
Comí en piloto automático, apenas saboreando nada. Tesma estaba sentado frente a mí. Aclaró su garganta con esa misma tos húmeda. Oí que perdieron a uno allá abajo. Levanté la vista. Croy. Tesma se encogió de hombros. Las palabras vuelan. La extracción profunda devora cuadrillas. Siempre lo ha hecho. No respondí. ¿Qué pasó? Pensé en la grieta. La cuenca, el cuerpo plegándose sobre sí mismo, la voz retrocediendo en el tiempo. Derrumbe. Volví a mi bandeja. Pasa, asintió. Las explicaciones eran fáciles. La verdad requería trabajo, y nadie en Marte se ofrecía como voluntario para trabajo extra. Terminé de comer, devolví la bandeja, caminé de vuelta al barracón, trepé a mi litera, cerré los ojos. La oscuridad detrás de mis párpados se sentía cálida, como la roca en el fondo de la grieta. Me quedé despierto. La mañana llegó de la misma manera. Sirena a las 4 de la mañana, desgarrando el barracón. Bajé las piernas al suelo frío. Tesma tosió abajo. La fila de hombres se formó y se movió hacia la bahía de procesamiento. Pulgar en el escáner. Luz verde. Boleto impreso. Extracción profunda. Cuadrilla 7. Pozo de 19. Presentarse en la plataforma del ascensor a las 0500. Misma asignación, mismo pozo, mismo agujero en la tierra. Esperando la siguiente caída. Doblé el boleto y lo deslicé en mi bolsillo. Ahora me quedaban 6 años, 2 meses, 10 días. Lo que hubiera visto en el fondo de la grieta no había cambiado esa cuenta. Solo el tiempo movía el número, y al tiempo no le importaba lo que yo entendiera. La bahía se veía igual. Luces brillantes, guardias aburridos, fila de movimiento lento. Me moví con ella. En la plataforma del ascensor, Hadley esperaba con su tableta. Me miró cuando me acerqué. Dufresne, cambio de planes. ¿Qué tipo? La compañía marcó esa grieta para un estudio especial. Van a enviar un equipo. Hizo una anotación. Estás asignado como apoyo. Quieren a alguien que ya la haya visto. El rechazo cruzó mi mente. Decir que no. Aceptar las penalizaciones, media ración, condena extendida, aislamiento. Aceptar las palizas. Luego pensé en el calor de esa cuenca. En el cuerpo cambiante de Croy. En su voz desprendiéndose hacia atrás. Pensé en 6 años, 2 meses, 10 días, convirtiéndose en un número completamente diferente. ¿Cuándo? En 3 días. Miró de nuevo su tableta. Hasta entonces, deberes normales. Mismo pozo, misma cuadrilla. El ascensor llegó. La puerta de rejilla se abrió con estrépito. Entré. 3 días se difuminaron. Trabajé en extracción profunda. Perforé la veta. Cargué carros. Escuché el cabrestante arrastrar el mineral hacia la oscuridad. Mantuve mis ojos lejos de la barrera que Hadley había ordenado estirar sobre la grieta. Láminas de polímero sobre un marco metálico, cinta de peligro en negro y amarillo. Los taladros se alejaban de ese lado ahora, mordiendo hacia la pared opuesta. Nadie hablaba de por qué. Por la noche, tieso en mi litera, miraba fijamente el techo y me decía que había alucinado. Calor y presión a esa profundidad. Aire tenue. Un cerebro empujado a un mal rincón. Sistemas que funcionan mal. La gente ve cosas, oye cosas. La mente llena los vacíos con pesadillas que ya entiende. Croy se había caído. Croy había muerto. El resto había sido un truco que mi cabeza se había jugado a sí misma. Casi me convencí. En la 4ª mañana, Hadley me detuvo antes de que el ascensor descendiera. El equipo de estudio está aquí. Giró el pulgar hacia la unión fuera del pozo principal. Están esperando. 2 figuras estaban junto a una mesa apilada con equipo.
Una vestía un mono de la compañía tan limpio que parecía no haber visto nunca barro ni polvo. Pelo oscuro recogido hacia atrás, tableta en una mano, sonda de sensor en la otra. La otra vestía un traje gris, un traje de verdad. Tela planchada, cuello, zapatos brillantes. No había visto ropa así desde la tierra. La mujer me miró. ¿Defraín? Sí. Vázquez, División de Estudio Geológico. No ofreció la mano. Es nuestro contacto local para el sitio de la anomalía D19. Sitio de la anomalía. La compañía nunca usaba una palabra simple cuando una clínica servía. Él es el señor Orurín. Inclinó la cabeza hacia el hombre del traje. Supervisión corporativa. Orurín asintió una vez. Sus ojos se movieron sobre mí como los de Hatley, midiendo el valor. Descenderemos en 20 minutos. Vázquez volvió a su equipo. Familiarícese con el conjunto de sensores. Llevará la unidad secundaria. Puso algo del tamaño de una caja de almuerzo en mis manos, cubierto de diales y lecturas. Lo sostuve por el asa. ¿Qué estamos buscando? Vázquez miró a Orurín. Su expresión no se movió. Datos, dijo ella. Esta sección del cañón ha sido monitoreada durante 8 años. Sismología, gradientes térmicos, flujo temporal. La brecha D19 nos dio nuestro primer punto de acceso directo. ¿Flujo temporal? Ya lo verá. El ascensor había incorporado nuevo equipamiento, paneles de luz extra a los lados, cables de sensores atados al suelo, un estante de instrumentos atornillado a una pared. Los tres bajamos en silencio. Orurín estaba en una esquina con las manos detrás de la espalda. Vázquez revisaba su tableta y hacía ajustes finos a su sonda. Yo sostenía la unidad secundaria y contaba mis respiraciones. Las capas se deslizaron de nuevo, rojo a marrón a gris a negro. Esta vez noté líneas finas en la piedra que podrían haber sido naturales o algo más. La textura cambió ligeramente a los 4 kilómetros, como si la roca hubiera sido comprimida de manera diferente aquí. El calor se filtró en mis botas antes que la última vez. A los 5,8, el ascensor se ralentizó. Umbral de anomalía, dijo Vázquez, escaneando sus lecturas. Gradiente temporal ambiental 0,3 y en aumento, dentro de lo esperado. No sabía qué significaba eso y no pregunté. El ascensor se detuvo. El túnel exterior parecía igual. Soportes, luces, vías, pero las cuadrillas se habían ido. Los taladros estaban en silencio. Habían despejado la sección. Vázquez salió y caminó hacia la rama norte con determinación. Conocía el camino. Mapas o memoria, no importaba. La seguí. Orurín me siguió. La barrera sobre la grieta había sido retirada. Láminas de polímero, marco metálico, cinta de advertencia, todo apilado ordenadamente contra la pared. La abertura bostezaba, más oscura que el túnel a su alrededor, los bordes aún dentados por el derrumbe. Vázquez colocó luces y sensores, trípodes alrededor de la abertura, cables en una unidad de control que empezó a pitar mientras se calibraba. La formación se extiende aproximadamente 200 metros bajo este punto de acceso. Hablaba más a su tableta que a nosotros. Fractura natural agrandada por ciclos térmicos a lo largo de tiempo geológico. El campo de inversión comienza a unos 60 metros y se intensifica hacia el fondo de la cuenca. La estructura profunda de Valles Marineris muestra propiedades inusuales. Dijo que ciertas composiciones minerales y capas gravitacionales crean zonas donde el flujo entrópico se invierte. La materia biológica que entra experimenta el tiempo en dirección opuesta. Podría haber estado explicando las especificaciones de una bomba. Clara, técnica,
emocionalmente plana. Así que ahí abajo, para las cosas vivas, ¿el tiempo corre hacia atrás? Para los sistemas biológicos, sí. La materia inorgánica no se ve afectada. Los mecanismos aún están en estudio, pero el fenómeno está medido y es repetible. Esta es una de las 14 zonas de anomalía activas en el cañón. 14 lugares en Marte donde la vida funcionaba al revés. Y la compañía lo había sabido durante 8 años. Habíamos estado excavando a 100 metros de distancia y nadie había dicho una palabra. ¿Por qué la mina? La pregunta salió antes de que decidiera hacerla. Si sabían que esto estaba aquí, ¿por qué excavar esta sección? Vázquez finalmente me miró. Su rostro se mantuvo profesional. Los depósitos de mineral aquí están entre los más ricos. La compañía determinó que la extracción podía continuar de forma segura siempre que las cuadrillas se mantuvieran por encima del umbral de la anomalía. La brecha de 19 fue un fallo inesperado. Hizo una pausa. La pérdida de su colega es desafortunada, pero los datos que proporcionó son valiosos. ¿Desafortunada? ¿Valiosos? Necesito un estudio directo del fondo de la cuenca. Se movió hacia un estante de arneses junto a la abertura. Me acompañará como apoyo de equipo. El señor Orurín permanecerá arriba. Orurín asintió, aún en silencio. Sujeté la unidad secundaria a mi cinturón. Vázquez me entregó un arnés y un equipo de cable limpio que no se parecía en nada a la configuración improvisada que habíamos usado antes. Ella bajó primero. Yo la seguí. Bajo las nuevas luces, la grieta parecía más extraña. Los haces se clavaban hacia abajo, mostrando paredes lisas y fluidas. La piedra tenía la textura de algo erosionado, lentamente desde el interior, orgánico en sus curvas. Descendimos a un ritmo controlado. Cada pocos metros, Vázquez verificaba lecturas. A los 40 metros, el calor apretaba. A los 50 se volvía opresivo, instalándose bajo mi piel. A los 60 se detuvo. Límite. Observó su sonda. Gradiente temporal 1.5. Más allá de esto, la exposición causa regresión medible. La edad biológica corre hacia atrás, dijo ella. Cuanto más profundo, más rápido acelera. Miró hacia el fondo de la cuenca. El gradiente se acerca a 8. Unos minutos ahí abajo y estás viendo cambios mayores. Pensé en cuánto tiempo había estado Croy en el fondo antes de que yo lo alcanzara. ¿20 minutos? ¿30? ¿Qué pasó con él? Hizo algunos ajustes más antes de responder. El espécimen sigue en el fondo de la cuenca. La regresión ha continuado los últimos 4 días. La estimación actual es alrededor del equivalente al tercer trimestre de desarrollo humano. Hizo una pausa. Sigue vivo. ¿El proceso no apaga el metabolismo?, pregunté. Invierte la progresión del desarrollo mientras mantiene la función. Hemos documentado especímenes que retroceden a etapas embrionarias y más allá. El límite parece ser la viabilidad celular, no el campo en sí. Reanudó el descenso a través del límite, hacia la zona donde el tiempo corría hacia atrás para los cuerpos. La cuenca brillaba bajo las lámparas portátiles. Las sombras caían como cortes afilados sobre la piedra. Croy yacía en el centro, o lo que había sido Croy. La forma era la mitad del tamaño que tenía cuando lo vi por primera vez, enrollado, extremidades recogidas, cabeza doblada hacia el pecho. El mono se había rasgado por las costuras. Carne pálida y sin vello sobresalía a través de las aberturas. La piel se veía suave, inacabada, como algo que aún se está formando. Su pecho se movía. El aire entraba y salía. Pequeños ruidos húmedos burbujeaban de su boca, el tipo de sonidos que pertenecían a una sala de partos al principio de una vida. Vázquez caminó directamente hacia él y se arrodilló. Sostuvo su sonda cerca. Observó las lecturas.
narró en una grabadora en su cuello. La tasa de regresión coincide con las proyecciones. El espécimen 7348 tiene aproximadamente 28 semanas de edad de desarrollo. Signos vitales estables, preparando muestreo de tejido. Sacó una aguja y un vial de recolección y la presionó contra la piel expuesta. El cuerpo se estremeció, un llanto agudo y fino. Escapó, casi el gemido de un bebé, casi humano. Me quedé al borde de la cuenca y observé. La unidad secundaria murmuraba contra mi cadera, registrando datos que no significaban nada para mí. Dufresne. La voz de Orúrin llegó a través del comunicador sujeto a mi arnés. Cuando descendió hace 4 días, ¿qué vio? Miré fijamente la forma que había sido Croy, respirando y encogiéndose en el tiempo, arrastrado hacia atrás a través de su propia existencia. Vi a un hombre muriendo. Vio progresión, dijo Orúrin. Su informe decía que el cuerpo era irrecuperable. Omitió que el sujeto estaba vivo. Omitió los cambios estructurales que observó. Mentir de nuevo no ayudaría. La compañía ya sabía lo que este lugar hacía. Me habían traído aquí para ver lo que yo haría, no lo que yo sabía. Estaba cambiando, dije. Haciéndose más pequeño, los rasgos suavizándose, los sonidos que salían de él. Sonaban más jóvenes cada segundo. Consistente con regresión, no respondida. La compañía valora la observación precisa. Dufresne, su formación en ingeniería, muestra que entiende sistemas complejos. La cuestión es si es útil. Vázquez terminó sus muestras y selló los viales. Caminó de vuelta hacia mí. Estudio completo. Podemos subir. Miré una última vez a Croy. Seguía respirando. Los pequeños sonidos seguían llegando. Seguiría encogiéndose allí abajo mientras la compañía observaba y medía. Enganché mi ascensor al cable y trepé. Ascendimos más lento de lo que habíamos descendido. Vázquez tomó lecturas a intervalos regulares, gritando números mientras cruzábamos de vuelta el campo de inversión. A los 60 metros, el calor menguó. En el nivel de la superficie, el aire se sentía tenue y frío. Orúrin esperaba junto al equipo, su tableta viva con gráficos que ya se poblaban con datos. Me miró cuando pisé el borde. Camine conmigo, Dufresne. No fue una sugerencia. Me desenganché el arnés y lo seguí, alejándonos de la abertura y las lámparas y los instrumentos de Vázquez, por el túnel vacío donde los carros de mineral ociosos esperaban en sus vías. La compañía ha estado desarrollando aplicaciones para el fenómeno de inversión durante 6 años. Caminaba con ese mismo paso mesurado, manos detrás de la espalda, zapatos demasiado limpios para este lugar. El efecto es localizado y no puede replicarse en un laboratorio todavía, pero el valor potencial es enorme. Iba a explicarlo, lo preguntara yo o no. La vida humana es el bien escaso, dijo. Todo lo demás puede extraerse, fabricarse, sustituirse. El tiempo no. Alguien que pueda comprar otra década de vida sana pagará cualquier cosa. Se detuvo y se giró para enfrentarme. El material producido en el campo de inversión puede refinarse en un compuesto que extiende la viabilidad celular. El proceso es complejo, el rendimiento es bajo, pero funciona. Y hay un mercado. Las palabras se asentaron como piedras. Están cosechando gente. Estamos extrayendo un recurso único, dijo. El programa de mano de obra penitenciaria proporciona un flujo constante. Reclusos que de otro modo pasarían décadas en celdas contribuyen a algo significativo. Los estaban metiendo en un agujero y convirtiéndolos en... La palabra no llegó. No tenía palabra para lo que Croy se había convertido. Materia prima o suministro. El proceso necesita alimento biológico.
El sistema penitenciario lo entrega. La compañía lo procesa. El producto va a clientes que quieren más años. Todos ganan algo. El alimento, dije. El alimento ya estaba condenado. Sus condenas fueron compradas. Su mano de obra nos pertenece. ¿Cómo usamos esa mano de obra? Es una cuestión de operaciones. Estudió mi rostro como otra pieza de equipo. Usted entiende sistemas. Ha tomado decisiones económicas antes. Pensé en el puente, los informes falsificados, los 14 cuerpos sacados del hormigón y el acero retorcido. Sabía de elecciones que ahorraban dinero y mataban gente. ¿Por qué decírmelo? Porque estamos pasando del estudio a la producción completa aquí. Reanudó la marcha de vuelta hacia el ascensor. De 19, será la primera instalación de extracción importante. Necesitamos personal técnico para mantenerla funcionando. Personas que puedan gestionar estructura, energía, flujo. Miró su tableta. Personas que han demostrado que pueden tomar decisiones prácticas. Llegamos a la plataforma. Vázquez ya estaba dentro del ascensor. Equipo atado. Tableta en su mano. Su condena es de 6 años. 2 meses, dijo Orurín. La compañía puede presentar una solicitud de conmutación. Hasta que se resuelva, está en una asignación de contratista. Beneficios completos, alojamiento en superficie, transporte a casa después de su condena. ¿Y si digo no? Vuelve a la población general, dijo. Minería más profunda, trabajo estándar hasta que termine la condena original. Los volúmenes de producción crecerán. Necesitaremos más materia prima. Los reclusos que no pueden contribuir de otras formas son reasignados. Lo entendí claramente. ¿Cuánto tiempo tengo? Miró la hora. El viaje en ascensor. Miré hacia la grieta. La luz aún brillaba en su garganta. En algún lugar del fondo, algo que una vez fue Croy, se deslizaba hacia atrás, hacia formas anteriores de sí mismo. Luego, hacia algo que no correspondía a ninguna etapa humana. Entré en el ascensor. El ascenso duró 40 minutos. La misma roca, las mismas capas, diferente silencio. A los 3 kilómetros, Orurín habló sin volverse. Su decisión. 6 años más en extracción profunda. 6 años más perforando y arrastrando y contando días hasta que mi nombre apareciera en una lista de entrada y alguien más me rodara a una tolva. O 3 años como parte de la máquina que hacía eso posible. ¿Qué haría exactamente? Mantenimiento estructural, calibración de equipos, optimización de procesos. Finalmente me miró. Sistemas de energía, ventilación, manejo de materiales. Mantendría la instalación funcionando, no el lado de la entrada. Asignamos roles que coinciden con las habilidades. Usted es ingeniero. No lo pondremos en manejo manual. El ascensor seguía subiendo. La superficie se acercaba. Pensé en el número en mi cabeza. Constante y preciso. 6 años, 2 meses, 10 días. Ese número había pertenecido a una versión de mí que no sabía lo que esperaba en el fondo de esa grieta. Podía volver al barracón, fingir ignorancia y esperar mi propio turno en una lista. O podía apuntarme para mantener la maquinaria funcionando y decirme a mí mismo que la línea entre la causa y el efecto era lo suficientemente larga para esconderse. El ascensor llegó a la cima. Sí, la palabra salió antes de que pudiera limarla. Acepto. Orurín asintió y lo registró. Preséntese en administración a las 19:00. Traiga sus pertenencias. El traslado se realiza esta noche. Salió de la plataforma. Vázquez lo siguió, estuche en mano. Los vi alejarse. La sirena sonaría de nuevo en 12 horas. El ascensor descendería. Los hombres trabajarían. El mineral subiría. En algún lugar abajo, el campo de inversión seguiría zumbando. Tenía 6 horas para empacar. Caminé hacia el barracón. Mis botas resonaban en el túnel, tras el gemido desvaneciente de los cables del ascensor. La sección administrativa
Se escondía tras una puerta que había pasado 100 veces sin pensar en ella. Solo otra rama sellada del corredor de la bahía de procesamiento. El escáner leyó mi pulgar, la cerradura se liberó, y entré en un mundo diferente. Paredes lisas, aire filtrado, luz blanca y constante que no zumbaba. Un mostrador de recepción, atendido por una mujer con un uniforme impecable de la compañía, pelo arreglado, rostro descansado. Me miró como la gente solía mirarme cuando llegaba a las obras, con planos limpios y un gran contrato. Dufresne revisó su tableta. Alojamiento para contratistas, nivel 3. Credenciales de acceso actualizadas. Preséntese en la sección de procesamiento 7 a las 06:00 de mañana para la orientación. Me entregó una tarjeta de acceso y una carpeta delgada de papel. Luego fui fondo de nuevo. El ascensor al nivel 3 tardó menos de 1 minuto. Mi habitación esperaba al final de un pasillo ordenado. Un espacio estrecho con una cama que tenía sábanas de verdad, un escritorio, una silla, una pequeña ventana empotrada en la pared exterior. La ventana daba al cañón, no a la salida de él. Podía ver roca y más roca en capas de colores, desvaneciéndose en la distancia en lugar de cerrarse sobre mí. La habitación era básica, pero era mía. No apestaba a 40 hombres. Nadie tosía bajo mi litera. Me senté en la cama. El colchón se hundió bajo mi peso de una manera que había olvidado que los colchones podían hacerlo. Miré mis manos, las mismas manos que habían sostenido un taladro, un cable, un hombre que se estaba convirtiendo en otra cosa. Dormí mejor de lo que había dormido desde que aterricé en Marte. La sección de procesamiento 7 estaba más profunda que las oficinas, pero más alta que la mina. El ascensor necesitaba un escáner de retina esta vez, y descendió durante casi 1 minuto antes de que las puertas se abrieran a un corredor limpio. Un hombre me esperaba, bajo, grueso de pecho, cara un poco torcida, como si alguien la hubiera ensamblado con las piezas más cercanas disponibles. Franja de supervisor en su mono. Dufresne no ofreció la mano. Mororow, jefe de mantenimiento. Estarás conmigo hasta que conozcas los sistemas. Lo seguí por el suelo pulido. Las puertas se alineaban en el pasillo, cada una con un código alfanumérico. Detrás de algunas oía bombas, ventiladores, motores, sonidos industriales que podías oír en cualquier planta. El expediente dice ingeniería estructural, dijo Mororow. Puentes, infraestructura. Bien. Presión, carga, flujo. La misma física, diferentes tuberías. ¿Qué circula por ellas? Se detuvo en una puerta marcada M7F y pulsó el escáner con el pulgar. Venerable. La puerta se abrió a una habitación del tamaño de un hangar pequeño. El alto techo sostenía vigas metálicas. El suelo sostenía filas de equipos, tanques, tuberías, centrífugas, baterías de filtración conectadas por un entramado de conductos y cableado. Parecía una cervecería a primera vista. Grandes recipientes, lecturas digitales, paneles de control, pasarelas alrededor de los tanques. Luego vi las tolvas, 6 de ellas a la altura de la cintura, rectangulares con tapas con bisagras y alimentadores de cinta que llevaban a la primera etapa de la centrífuga. Las dimensiones eran familiares, lo suficientemente grandes para un cuerpo humano encogido. Extracción y refinamiento. Mororow hizo un gesto alrededor. El material entra por las tolvas. Las centrífugas separan el compuesto temporal. Los filtros lo limpian. La línea, al final, lo embotella. En el lado más alejado, pequeños contenedores se movían en hileras precisas hacia un muelle de carga. El producto sale semanalmente, destino tierra. Clientes de alto nivel, dijo Mororow. Tú mantienes el equipo vivo. Sellos de presión, reguladores
integridad estructural de los recipientes. Mantenimiento estándar. Observé las tolvas un momento más. ¿Cuándo empiezo? Ahora. Me entregó un juego de herramientas. El bucle de filtración secundario en la bahía 3 tiene una fuga de presión. Encuéntrala. Arrégiala. Informa. Se alejó. Fui a la bahía 3. Encontré la fuga. La arreglé. Ese fue el día 1. El trabajo era familiar. Eso era lo peor. Los sistemas de presión se comportan igual sin importar lo que empujen. Los sellos se degradan. Los medidores se desvían. El metal se fatiga. Había pasado 15 años aprendiendo a detectar dónde fallaría un sistema antes de que lo hiciera. El equipo aquí había estado funcionando mucho tiempo. Programas piloto, producción temprana. El sistema había sido forzado. Reemplacé sellos que deberían haber sido cambiados meses antes. Recalibré medidores en el rojo. Atornillé placas sobre grietas finas, como un cabello. Mantenía mis ojos en el metal. No miraba las tolvas cuando la cinta se activaba. No escuchaba atentamente cuando llegaban nuevas cargas de los tanques de retención. Era técnico de mantenimiento. Mantenía la maquinaria funcionando. Lo que la maquinaria hacía le pertenecía a otro. En el segundo día, desmonté cojinetes de centrífuga. La rotación de alta velocidad había horneado el lubricante. El lubricante gastado dejó que el metal rozara contra el metal. Drené lodos grises y los reemplacé con compuesto nuevo. Verifiqué la alineación. Registré tolerancias. Las cámaras estaban vacías durante el mantenimiento. No vi lo que normalmente contenían. Esa noche, en el comedor del personal, comí comida que no sabía a castigo. Verduras hidropónicas, proteína que recordaba a la carne, café. Me senté solo. Los otros técnicos y supervisores me echaron un vistazo y mantuvieron las distancias. La gente nueva aún no formaba parte de ningún patrón. En el tercer día, el patrón cambió. Mororow me alcanzó antes de que cogiera el juego de herramientas. Cambio, dijo. Falta personal. Melin se quebró anoche. Traslado médico a la superficie. Necesito manos. Soy de mantenimiento, dije. Ese era el trato. El trato es que trabajas donde te digo. Su tono no cambió. Estamos a plena capacidad. Cuando faltan manipuladores, el mantenimiento cubre. Así funciona esto. ¿Qué hace un manipulador? Ya se movía. Lo seguí. Mueves material de los tanques de retención a la entrada. Cargas las tolvas. Vigilas la velocidad de alimentación. Limpias los residuos después de cada ciclo. El material está sedado. Empujó unas puertas dobles. La mayoría yace quieto. La mayoría. El área de retención era una sala larga con tanques a lo largo de ambas paredes, a la altura del pecho, llenos de un fluido translúcido que proyectaba reflejos cambiantes en el techo. Formas flotaban en cada tanque, de tamaño humano, pero acurrucadas, cabezas recogidas, extremidades pegadas al cuerpo. Sus siluetas eran incorrectas, abultadas aquí, encogidas allá, rasgos borrosos. Respiraban. El fluido se movía alrededor de sus pechos con cada subida y bajada. El compuesto temporal se descompone rápido una vez que el corazón se para, dijo Mororow, revisando un panel de control. La extracción tiene que ocurrir mientras el material está metabólicamente activo. La sedación reduce el ruido. Los tanques zumbaban suavemente. La respiración formaba un sonido continuo y suave que llenaba la sala. Las velocidades de alimentación se controlan desde ese panel. Señaló una consola junto a las puertas. Escoges un tanque, lo drenas, mueves el material a una camilla, lo llevas a la tolva, cargas. El sistema se encarga del resto. ¿Preguntas? Miré mis manos. No. Bien. Me entregó unos guantes gruesos.
Tanque 19 es el siguiente. Manos a la obra. Se fue. Caminé hacia el tanque 19. La forma en el fluido había sido una vez un hombre. Tamaño adulto, pero acurrucado, piel pálida y sin vello, extremidades recogidas. La cara era una impresión medio borrada, indicio de ojos y boca, bordes suavizados. Pulsé el drenaje. El fluido descendió, dejando el cuerpo hundido contra el fondo. El pecho seguía moviéndose, la boca trabajaba, enviando burbujas a los últimos centímetros de líquido. Abrí la escotilla. Aire cálido y pesado salió rodando. Con los guantes puestos, alcancé el interior, enganché mis brazos bajo los suyos y levanté. Pesaba más de lo esperado, denso en lugares extraños. Masa distribuida según un plano corporal que mis instintos no reconocían. Lo forcé a subir a una camilla acolchada. Se volvió a encoger sobre sí mismo, la respiración entrecortada en el aire. Llevé la camilla por el corredor hasta la bahía principal. Las tolvas esperaban, tapas abiertas, cinta inactiva. Alineé la camilla, me incliné, levanté de nuevo. La piel del cuerpo se deslizó contra los guantes. Lo bajé a la tolva. La tapa se cerró de golpe y selló con un clang. La cinta se puso en movimiento. Volví al siguiente tanque, luego al siguiente. El cuarto tanque contenía a alguien que conocía. Había sentido algo raro, incluso antes de que terminara el drenaje. La forma era más grande, la regresión menos avanzada, las proporciones más cercanas a las de un adulto. Cuando el líquido retrocedió, vi un antebrazo, una muñeca y un tatuaje, tinta azul desvaída en el interior de esa muñeca. De EKDK, 2 literas más abajo en el barracón. El hombre que había partido una barra de ración conmigo cuando yo pasaba mi tercera semana en Marte, estornudando polvo y mirando fijamente la pared. El que me dijo que el truco era fijar la vista en el número de tu cabeza y hacer tu trabajo. 6 años, por un crimen que nunca había descrito. Una hija a la que nunca había conocido, en la Tierra. Me quedé allí con la mano en el liberador de la escotilla. Él aún respiraba. El pecho subía y bajaba. La boca se movía. Sus rasgos estaban borrosos, pero no borrados. Si entrecerraba los ojos, podía ver al hombre debajo, atrapado en carne blanda e hinchada. Pensé en darme la vuelta y decirle a Mororow que no lo haría. Pensé en las consecuencias. Expulsión del alojamiento para contratistas. De vuelta a la extracción profunda. Alguien escribiendo mi número de recluso al principio de una lista. Abrí la escotilla. Mis manos se deslizaron bajo sus brazos. Su cabeza se reclinó contra mi pecho por un momento mientras levantaba, y los rasgos medio derretidos se alinearon lo suficiente para que pudiera verlo allí dentro. Su boca se abrió. Un sonido salió, una sílaba rota, quizás un nombre, quizás una súplica, quizás aire moviéndose a través de una garganta por última vez por costumbre. Lo deposité en la camilla. Lo llevé a la bahía. Las tolvas esperaban. Lo levanté y lo metí. La tapa se cerró. La cinta rodó. La centrífuga se puso en marcha. Procesé 11 más ese turno. Dejé de revisar muñecas. Dejé de mirar rostros. Me concentré en el panel, en los liberadores de escotilla, en mantener la línea en movimiento. Al final del día restregué mis manos en la estación de descontaminación junto a la salida. El agua corría caliente. El jabón industrial raspaba mi piel. Mororow me encontró allí, tableta en mano. El rendimiento fue bueno, dijo, girando la pantalla para que pudiera ver los gráficos. Sin demoras en la transferencia. Melin solía paralizarse y nos costaba tiempo. Registró algo, misma asignación mañana. Sequé mis manos, dejé caer la toalla y subí en el ascensor. El comedor del personal estaba medio lleno. Trabajadores de diferentes secciones estaban sentados en mesas, hablando en voz baja o sin hablar en absoluto. Cogí una bandeja, verduras, proteína, café. Me senté solo. Mis manos se veían limpias.
Las había restregado hasta que escocieron, sin rastro de lo que habían movido o dónde. Tenía hambre. Eso se sintió como otra traición. Después de todo lo que el día me había pedido que cargara, mi cuerpo aún exigía combustible. Mi estómago gruñó, mi boca se hizo agua. Cogí el tenedor. Comí. La comida sabía bien. Después, caminé de vuelta a mi habitación, me senté en la cama y miré fijamente mis manos hasta que las líneas de mi piel se difuminaron y ya no pude verlas claramente. Pensé en el tatuaje de la muñeca de Decca, el sonido que hizo. Me acosté. Finalmente, dormí. Para la tercera semana, el trabajo tenía su propio ritmo. Llegaban nuevas cargas de los sitios de inversión cada 48 horas. Los tanques de retención se llenaban, luego se vaciaban en las tolvas durante el día y medio siguiente. Las centrífugas funcionaban 3 horas seguidas, una de descanso. Los filtros necesitaban revisiones cada 4 horas. Pequeños contenedores se deslizaban por la línea de envasado en un flujo interminable. Aprendí el lenguaje: material, alimentación, materia prima, rendimiento, producción. Palabras que convertían a las personas en unidades y procesos en métricas. Las palabras creaban distancia. Dejaban que mis manos siguieran trabajando, mientras mi mente observaba desde otro lugar. Dejé de contar cuántos cuerpos movía. El número no cambiaba, el hecho de que siempre habría otro tanque esperando. En el día 18, Mororo me llamó a su oficina. La habitación era pequeña y estaba desordenada con tabletas, impresiones, catálogos. Estaba sentado detrás de un escritorio que intentaba dominar el espacio. Los números se ven bien. Giró su tableta para que yo viera los gráficos. Las mejores marcas para nuevos manipuladores, sin paradas, sin ralentizaciones. Observé las líneas. Podrían haber pertenecido a cualquier proceso en cualquier planta. La compañía se fija en este tipo de rendimiento. Dejó la tableta. Tienes una revisión mañana, nivel administrativo. Ororin quiere que estés allí. ¿Qué tipo de revisión? La que cambia tu estatus. Mororo se recostó. No llegues tarde. Administración. Estaba más silenciosa esta vez. Corredores vacíos, oficinas cerradas, luz difusa y cálida. Caminé hasta la sala de reuniones que figuraba en mi tableta. Ororin estaba sentado al otro extremo de la mesa. Traje aún impecable. Tableta frente a él. Una ventana tras él mostraba la pared del cañón y una franja de cielo. Siéntese, dijo. Me senté. Su rendimiento ha sido ejemplar. No miró su tableta. Se adaptó rápidamente. Mantiene la línea en movimiento. No habla fuera de lugar. Ha mostrado los rasgos que valoramos. Esperé. Su condena era de 6 años, 2 meses. Dijo: hemos presentado una solicitud de conmutación, efectiva de inmediato. Su tiempo se ha reducido a lo que ya ha cumplido. Ya no es un recluso. Es elegible para el estatus de contratista civil. Las palabras tardaron un momento en encajar. ¿Qué cambia eso realmente? Le da opciones. Deslizó un documento de papel sobre la mesa. Contrato de empleo por 3 años, salario, alojamiento en superficie, atención médica, un viaje de regreso a la Tierra cuando termine el contrato, más una bonificación por finalización lo suficientemente grande como para importar. ¿Qué trabajo? Capacitación y supervisión. Sus manos se plegaron sobre la mesa. La operación se está expandiendo. Necesitamos personas que conozcan los sistemas y la mentalidad. Orientará al nuevo personal. Nuevo personal. Hombres como yo que entraban desde los barracones. Así que les enseñaría a hacer lo que yo hago. Los prepararía para contribuir, dijo. De la misma manera que a usted lo prepararon.
¿Y si rechazo? Sería libre en el sentido técnico, dijo. Liberado en la población de superficie. El mercado laboral es escaso. Salir de Marte cuesta más de lo que la mayoría puede conseguir. Los exconvictos que rechazan las ofertas de la compañía suelen tener dificultades. ¿Y si firmo? Se traslada a la instalación de superficie con el estatus completo de contratista, dijo. Comienza su nuevo rol. La compañía cuida de las personas que entregan resultados. Deslizó un bolígrafo hacia mí. Lo cogí. Había usado bolígrafos similares para firmar informes que enviaron un puente al servicio y a personas sobre él. Firmé. Orurin guardó el contrato en una carpeta. Preséntese a las 8:00 de mañana. Nuevo alojamiento, nueva asignación. Se levantó. Tomé el ascensor de vuelta abajo, luego otra vez arriba, a la superficie. La instalación de superficie parecía otro planeta. Domes unidos por pasillos cerrados se extendían por una meseta en el borde del cañón. A través de ventanas reforzadas, el cielo se mostraba por primera vez en meses, naranja pálido, tornándose rosa cerca del horizonte. El sol se veía más pequeño de lo que debería. Mi nuevo alojamiento estaba en un bloque residencial junto al centro administrativo. Una habitación más grande, esta vez, mejor cama, escritorio más grande, una ventana que daba al cañón, no a través de la roca. El cañón se abría abajo, un corte vasto en el planeta. Capas de color de mis descensos anteriores se repetían en sección transversal, desvaneciéndose en la sombra. En algún lugar allá abajo, las centrífugas giraban. Las tolvas se abrían y cerraban. Los tanques de retención se llenaban. Mi tableta yacía en el escritorio, esperando con nuevo material, horarios, protocolos, guiones de capacitación. El primer grupo de nuevo personal contratista llegaría en 3 días, 12 de ellos. Mi trabajo era prepararlos. Pasé los siguientes 3 días leyendo. El lenguaje coincidía con lo que ya conocía, cuidadoso, clínico, abstracto. Memoricé los pasos, practiqué las explicaciones en voz alta, hasta que las palabras dejaron de atascarse. El grupo de ingreso se formó fuera de la sala de orientación a las 8:00. 12 hombres en monos de presidiario, polvo incrustado en la tela, rostros cansados, expresiones planas o abatidas. Reconocía a algunos de los túneles, del comedor, de los barracones. Recorrí la fila con mi tableta, verificando nombres. El último hombre era joven, 20 y tantos, rostro aún no tallado en dureza permanente. Cuando vio mi placa, algo parecido a la esperanza brilló. ¿Defrain? Leyó el nombre. Dijeron que saliste, que llegaste a contratista. Lo miré y dejé pasar el reconocimiento. Dentro, dije, comienza la orientación. La sala tenía filas de sillas frente a una pantalla grande. Me paré al frente mientras los 12 hombres se acomodaban. Mostré el logo de la compañía, luego un esquema de la sección de procesamiento 7. Bienvenidos al programa de extracción temporal, dije. Han sido seleccionados para roles de contratista basados en su rendimiento y perfiles. El trabajo que harán es crítico para las operaciones de la compañía y está mejor compensado que la minería. El guión residía en mi memoria. La sección de procesamiento maneja material biológico recuperado de los sitios de inversión en el cañón. Sus deberes incluirán manejo de material, monitoreo de equipos y mantenimiento del flujo de producción. La atención al procedimiento los mantiene a ustedes y al sistema seguros. Los guíe a través del diagrama, tanques de retención, puntos de transferencia, tolvas, centrífugas, filtros, línea de envasado. Al fondo, el joven levantó la mano. «Sí», dije. «El material biológico», dijo. «¿Qué es?» El esquema lo llama materia prima, pero eso no dice nada realmente. Él aún no entendía dónde estaba parado. «Se procesa a partir de las zonas de inversión»,
dije. El detalle técnico no es necesario para su función. En lo que deben enfocarse es en el procedimiento y la velocidad. Pero, ¿de qué viene?, preguntó. Nos dijeron que la fuente está fuera de nuestras responsabilidades. Lo interrumpí. Su trabajo es mover material de los tanques al equipo. El sistema maneja la extracción. Concéntrense en hacer eso correctamente. Bajó la vista y asintió. Era más fácil así. ¿Alguna otra pregunta? Silencio. Recorrido del equipo en 30 minutos, dije. Preséntense en la entrada principal de la sección de procesamiento 7. Salieron en fila. Los observé irse. El joven se demoró en la puerta, luego se volvió. Dijeron que eras uno de nosotros, dijo en voz baja. De la extracción profunda. Lo era. ¿Es esto mejor que las minas?, preguntó. ¿El trabajo? Es diferente, dije. Mantén la cabeza baja. Haz lo que te dicen. No busques respuestas que no quieres. Asintió y se fue. Lo seguí. La sección de procesamiento 7 se veía igual que siempre. Luces brillantes, paredes limpias, maquinaria dispuesta en una secuencia ordenada. Los tanques de retención bordeaban la sala lateral, formas flotando en su interior, el sonido de la respiración siempre presente. Los 12 hombres se agruparon cerca de la entrada, ojos recorriendo el lugar. Me detuve junto a la primera fila de tanques. Esto es la retención, dije. El material llega de los sitios de inversión y permanece aquí hasta el procesamiento. Un hombre se acercó y miró a través del fluido. Su rostro cambió. Eso es una persona, dijo. Eso es material, respondí. La terminología importa. No durarán aquí si no pueden mantener esa línea. Retrocedió. Los otros miraban fijamente el tanque, viendo la forma por primera vez, como yo había visto a Croy en esa cuenca. La secuencia es simple, dije, caminando hacia la estación de transferencia. Así que tenían que seguir. Drenar tanque. Transferir material a camilla. Mover a la entrada. Cargar tolva. El sistema extrae y refina. Ustedes mantienen el flujo constante. Hice una demostración con una camilla vacía. Sin cuerpos, solo movimientos. Los turnos son de 8 horas, dije. Los objetivos se registran. La compañía recompensa a las cuadrillas que alcanzan sus números y penaliza a las que no. Revisé mi tableta. El primer turno comienza en 2 horas. Usen el tiempo para aprender la disposición. Me giré para irme. El joven se interpuso en mi camino. No puedo hacer esto, susurró. Nadie nos dijo lo que realmente era. No puedes, dije. Puedes. Lo harás porque la alternativa es volver al pozo y tarde o temprano tu nombre aparece en una lista de entrada. Entonces no eres tú quien empuja la camilla. Estás en ella. Palideció. Mantén la cabeza baja, dije. Haz el trabajo. No pienses más allá del siguiente paso. Así es como sobrevives. Lo rodeé y salí. Las puertas se cerraron tras de mí. El ascensor me llevó de vuelta a la superficie, a través del cristal del pasillo. El cañón se extendía bajo el cielo tenue. Paredes rojas caían en la oscuridad. Mi tableta sonó. Un mensaje de administración. Primera orientación de ingreso completa. Proyecciones de producción actualizadas. Segundo ingreso programado para la próxima semana. Continuar con los protocolos de capacitación actuales. Toqué confirmación y fui a mi alojamiento. La ventana mostraba el cañón de nuevo, el sol bajando, el cielo pasando de naranja a púrpura. Las estrellas aparecían brillantes y duras. En algún lugar abajo, las tolvas se abrían. Los tanques se vaciaban, las centrífugas giraban, las botellas se llenaban y se movían hacia una bahía de carga. Me senté en el escritorio y abrí el horario de la próxima semana. 14 nombres nuevos, otra fila de hombres que aún no habían visto lo que esperaba,
en los tanques de retención. Abrí el material de capacitación de nuevo. El mismo lenguaje, la misma distancia. El trabajo continuaría. También el cañón. Revisé la producción proyectada para mañana. Los números se veían bien. Caminé hacia la ventana y estudié mi reflejo. Un hombre con un mono limpio, una placa de la compañía en el pecho, en una habitación cómoda sobre el agujero donde había empezado. No parecía un prisionero, parecía parte del sistema. Me giré, volví a sentarme y me preparé para el trabajo del día siguiente.